Hola, buenas tardes. Damos pie a la segunda ponencia del día de hoy de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. La ponencia de hoy se titula El mosquito en la Guerra del Paraguay, un análisis de caso, y es una investigación colectiva de Macarena del Curto y Mariana Veneciano, presentada por esta última. Macarena estudió el bachiller en artes visuales de grabado con la especialidad en producción y composición experimental y actualmente reside como estudiante de la licenciatura y profesorado de historia del arte con orientación en artes visuales. Es miembro estable del coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2015. Mariana Veneciano, por su parte, realizó el bachiller en artes visuales en pintura con especialidad en producción de composición experimental. Es igualmente estudiante de la licenciatura de Historia del Arte con orientación en artes visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Plata. El día de hoy nos presenta la edición número 105 del semanario El Mosquito como una relación entre texto e imagen partícipe de actividades políticas y críticas en torno a un contexto determinado. Estudian así el lugar que tiene la prensa para crear un imaginario político dentro de la cultura visual. En el Paraguay del siglo XIX existía una dicotomía marcada entre Francisco López, mandatario del Paraguay, y la Triple Alianza, conformada esta por Argentina, Brasil y Uruguay, que reforzaba lo nacional y lo extranjero respectivamente. La prensa El Mosquito creaba por medio de la imagen y el texto una sátira crítica en donde, sin decirlo directamente, se balanceaban de un lado al otro, es decir, por medio de la imagen se analizaba tanto el nacionalismo de Paraguay como la Triple Alianza, evidenciándose así a favor de la guerra. No duden en hacernos preguntas al finalizar la ponencia, ya sea a través de Facebook, Instagram, vamos a estar al tanto. Boa noite, gente. Damos início à segunda apresentação de hoje, intitulada Mosquito na Guerra do Paraguai, uma análise de caso, da pesquisa coletiva de Macarena del Curto e Mariana Veneciano, apresentada por esta última. Macarena é licenciada em Artes Visuais da Gravura, com especialização em produção de composição experimental. Atualmente, ela reside como aluna de bacharelado e professora de História da Arte com ênfase em artes visuais e como professora de música na Faculdade de Letras da Universidade Nacional de La Plata. É membro estável do Coro Juvenil da Universidade Nacional de La Plata desde 2015. Mariana Veneciano completou o bacharelado em Artes Visuais em Pintura com especialização na produção de composição experimental. É aluna no bacharelado em História da Arte com orientação em Artes Visuais na Faculdade de Letras da Universidade Nacional de La Plata. Apresentam a 105ª edição do seminário O Mosquito como uma relação entre texto e imagem, participam de atividades políticas e críticas em torno de um contexto específico. Elas estudam o lugar da imprensa para criar um imaginário político dentro da cultura visual. No Paraguai do século XIX havia uma dicotomia marcante entre Francisco López, presidente do Paraguai, e a Tríplice Aliança, composta por Argentina, Brasil e Uruguai, que reforçam o nacional e o estrangeiro, respectivamente. A imprensa Mosquito, criado pela imagem e o texto, era uma sátira crítica em que, sem dizê-lo diretamente, oscilava de um lado para o outro, ou seja, por meio da imagem, analisava tanto o nacionalismo do Paraguai quanto da Tríplice Aliança, se evidenciando assim a favor da guerra. E, mais uma vez, falamos para todos que teremos, no final da apresentação, alguns minutos para perguntas pelo Facebook ou aqui pelo chat. Y ahora doy palabra a Max. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Paso a compartir pantalla mientras les voy contando. Este trabajo lo hice con Maca. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve, no? A ver, ¿sí? ¿Ven? Sí. Ah, listo. Ahí va, perdón, es que no voy al chat. Ok,
Bueno, este trabajo lo hicimos con Maca del Curto. Es un breve ensayo sobre el mosquito en la Guerra del Paraguay, en el que básicamente proponemos entender a la imagen como un documento, pero documento de una representación. Y, a ver, me faltó, ahí está. De un tipo de representación de lo que fue la Guerra del Paraguay desde el territorio argentino, más que nada Buenos Aires. Y elegimos este semanario satírico ilustrado por una cuestión de su modo de representar la guerra, de mostrarla, pero teniendo ciertos tintes de sátira, de burla y de humor. Circuló principalmente entre 1863 y 1983, fue dirigido por Henry Meyer, pero después pasó a manos de Henry Stein, donde tuvo mayores publicaciones y mayor extensión la publicación. Al principio con Henry Meyer constaba de 4 páginas, donde aparecían textos de burla, crítica y algunas estampas, como la que vamos a analizar ahora. Y básicamente el punto central del mosquito es esta ridiculización en múltiples direcciones a distintas figuras políticas, a distintos sectores que detentaban el poder, siempre oscilando, nunca manteniéndose en una sola postura, y bastante crítico en relación a otras prensas que tenían como posturas más unilaterales debido al financiamiento que recibían de distintas facciones políticas. Es más, en un artículo que escribe el Mosquito, el redactor lo que va mencionando es cómo cada medio se relaciona a un político particular de Argentina. En cuanto a la Guerra del Paraguay, en un contexto de formación de Estados-nación en las distintas situaciones, Argentina con Mitre al poder, teniendo toda una apertura a la democracia, bastante armándose de a poco, con distintas cuestiones sobre lo que es la esclavitud, sobre distintas cuestiones sobre lo que es la civilización. Y por otro lado, tenemos a Brasil en su postura escuché un ruido. En su postura con alianza de Uruguay y Argentina, y por otro lado, como contra, tenemos a Paraguay, que siempre fue representado por parte de esta triple alianza de Argentina, Uruguay y Brasil como bárbaro. Esto se utilizó en ambos bandos. Hubo operaciones retóricas relacionadas a la civilización y la barbarie y a unos otros y en ellos constantemente. En el caso de la prensa argentina, muchos, casi todos, coincidieron en apoyar el enfrentamiento más allá de su partido político, su facción política, y todos alentaron la unión nacional, generando una aceptación y generando la idea de guerra como algo impuesto por el enemigo. Lo que sí pasó también es que desde el lado de la prensa paraguaya, el ataque fue más directo y masivo hacia Brasil, por su condición en ese momento monárquica, había un emperador, y Argentina y Uruguay eran más tratados como hermanos o dominados por Brasil, como que no era el foco de odio Paraguay, por esta misma cuestión de civilización o barbarie, de agarrarse de características de otro para generar un otro bárbaro distinto y no evolucionado como la nación que se proclama. En el caso del Mosquito, sí tuvo un apoyo a la guerra, sí tuvo esta situación de darla como ya sucedida, entendida, que no hay vuelta atrás, y encarna ese odio al otro en la figura de Francisco Solano López, el mandatario paraguayo, pero nunca se para en esta cuestión mitrista que sí tuvieron otros órganos de prensa, y en realidad siempre mantiene como esa impronta sátira, crítica, que quiere que sea parte de su modo de mostrarse, porque en todo este momento de que empieza a haber más alfabetización, mayor disputas por la opinión pública, mayores tensiones, necesita diferenciarse el Mosquito de cierta manera y se aferra a esta idea de la burla a todo y de que todo se puede parodiar. Así, en ese sentido, empieza a hacer críticas al discurso oficial, siguiendo con la postura proguerra, y lo que destaca más es
de una manera crítica el binomio civilización o barbarie empleado tanto por Paraguay como por la Triple Alianza. Es así que empieza también a satirizar las propuestas de progreso utilizadas por los gobiernos, creyéndose superiores a Paraguay, y así podemos encontrar una de las caricaturas del Mosquito, en la que satiriza esta idea, se burla de esta idea de progreso encarnada por Argentina y encarnada por la Triple Alianza en general. No sé si lo llegan a ver, dice las familias paraguayas cuando hayan recibido la ropa vieja de la caridad y de la civilización, como esta cuestión de que la civilización, el documento de civilización que plantea Argentina, Brasil y Uruguay, Uruguay, termina siendo un documento de barbarie, un documento de burla y que es inalcanzable. Acá también decidimos con Maca sumar unas imágenes relacionadas al mismo conflicto. Esta es previa a la imagen que analizamos, donde también se va viendo que las representaciones del poder del mandatario argentino, del mandatario uruguayo, del mandatario brasilero y del mandatario paraguayo están y se repiten y son las mismas, elaborando un contrato de lectura con sus lectores. O sea, se entiende como esta cuestión de, bueno, así lo vamos a representar a esta figura de poder. Y por ejemplo se ve como la figura del emperador Pedro II, brasilero, tiene su corona, tiene como unos rasgos como exaltados semi-caricaturescos, después Mitre se le exalta la nariz, y siempre, por lo que estuvimos viendo, el mandatario uruguayo está como desdibujado y como con un tono como agotado. Bueno, y ahí se ve, dice el presidente de pie de foto, dice el presidente de Paraguay, pierde su equilibrio queriendo organizar América, o sea, sigue esta cuestión de criticar a Paraguay, ser proguerra, pero nunca deja de hacer pequeñas imágenes, pequeños rasgos de crítica hacia lo propio y la alianza. Acá de nuevo aparece los tres cazadores muy conocidos, se han juntado por ir a cazar al oso paraguayo. Acá hay un recurso de animalización en la caricatura, se ven las armas, se ven como estos mandatarios que jamás, o sea, que no fueron a la guerra, cómo pisan ese campo de batalla. Esta es posterior a la que analizamos con Maca, pero nada, como se ve esta cuestión de continuar con esta representación caricaturesca de las figuras de poder. Y esta es la imagen que analizamos. Está el Mosquito autorrepresentado, humanizado, está superpuesto a un papel prensa y una pluma, apuntando y pinchando al mandatario paraguayo y amenazando con el revés a los mandatarios argentinos, uruguayos y brasileños. Acá mencionamos a los nombres, son Bartolomé Mitre, el presidente de Argentina, Pedro II, el emperador de Brasil, y Venancio Flores, el presidente de la República Oriental de Uruguay, y del otro lado a Francisco Solano López con ese gesto de dolor y sorpresa, muy similar a lo grotesco de por ahí de una tradición más europea, porque lo que pasa mucho con el Mosquito en esta edición 105, donde se festeja el cumpleaños, el segundo cumpleaños, es que tiene mucho de influencias asumidas en las propias palabras impresas de Francia y de Londres, prensa que llega a Argentina, que circula por Argentina. Por ejemplo, el Charivari, que tiene un formato satírico, y este mismo recurso de autorrepresentación, donde está esa idea muy utilizada por el Mosquito. Después Punch, que tiene la misma cuestión. Acá está la autorrepresentación de Punch, esta idea de humanizar al periódico, a quien escribe, ponerle un rostro, como una cuestión como decir, bueno, acá estoy yo en la opinión pública, acá estoy yo en el espacio público construyendo discurso y pinchando y criticando o lo que sea a quien tenga que criticar y de quien me tenga que burlar, porque lo que se repite mucho en estas influencias y también en el Mosquito es esta idea de todo puede ser parodiable, hasta lo que es la guerra, en el caso del Mosquito,
hasta eso puede ser un motivo de burla, teniendo en cuenta la burla a los responsables de esa guerra también. Acá también lo que vemos con Maca es esta influencia no solo exterior, sino también local, en El desengañador gauchipolítico, donde también hay una crítica política, hay una caricatura, y también en Aniceto el Gallo, que solo tuvo una sola publicación, una gaceta fue, que también tuvo esta cuestión política, crítica, y que también se disputó la opinión pública en un momento de alta tensión y alta disputa en el espacio público y en las opiniones y en lo que tiene que ser el país y cómo tiene que comportarse en las disputas territoriales. Bueno, volviendo a la imagen que seleccionamos, vemos el pie de foto donde dice: no están prontos todavía, hace bastante tiempo que peleo solo contra el gigante, si no vienen pronto a ayudarme, los atravieso a los tres con la punta de mi lápiz, por ser un niño que entra hoy recién en su tercer año, no crean que tengo miedo. Entonces esta cuestión de lo infantil, pero que todavía, o sea, que aún puede disputarse el poder, el Mosquito se presenta con estos mandatarios en el mismo tamaño, a pesar de que, nada, se habla de ser un niño, pero estamos viendo la figura de un adulto. Y esta cuestión va combinada con, por ejemplo, la vestimenta que tiene el Mosquito, relacionada al bufón, que se combina con el bicho molesto. Entonces está esta cuestión de el bicho molesto que revolotea y pica entre los tres, la Triple Alianza y el mandatario paraguayo, y también ese bufón que se ríe constantemente de todo y lo relaciona a la sátira y al juicio moral, y constantemente eh, parándose por encima de las figuras de poder, de los representantes. Que también eso, en mi opinión, tiene que ver también con una crítica a esa democracia que se va construyendo solo por unos pocos, una democracia que, o sea, termina siendo como igualada al régimen del emperador brasilero. Entonces, como que empieza a tener esa cuestión de insertarse en cada situación de construcción social y revisarla y criticarla. Entonces, nada, esta cuestión, retomando lo de la autorrepresentación, esta idea de ponerse en el poder político, en el lugar del poder político y poder disputarlo, es súper interesante en esta publicación, en esta estampa precisamente. Y nada, lo que, en mi opinión, y lo que empezamos a elaborar con Maca también en el trabajo, es esta cuestión de no solo desacralizarlo a, a los mandatarios, por ejemplo, con esos gestos que tiene Venancio Flores, con ese desinterés que muestra en el rostro Bartolomé Mitre, o la soberbia del emperador brasilero con su corona y con su cetro, y también, bueno, la construcción de la figura del mandatario paraguayo como burlona, como exaltado, etc., también ataca no solo a su figura sagrada y de poder, sino a cuestionar quiénes están en esos lugares, qué bases hay, quién tiene la autoridad política, qué valores jerárquicos hay en juego y qué pasa con esta república restrictiva. Y bueno, fue bastante breve seguramente. Como consideraciones finales, lo que estuvimos observando es esta cuestión de señalar y amenazar, reafirmando un lugar en la opinión pública, sosteniendo este contrato de lectura con los nuevos públicos, que empiezan a emerger y empiezan a ser cada vez más distintos, y con todo este proceso de alfabetización empiezan a tener otra información, otros circuitos de información, y nada, como que estas decisiones del Mosquito de autorrepresentarse y tener esa crítica son las que lo posicionan como contradiscurso de una prensa hegemónica, una prensa apagada por el poder, que si bien tiene sus cosas criticables, o sea, apoyó una guerra que destruyó el territorio paraguayo, fue una baja demográfica inmensa, y todo lo que se puede comprender del conflicto de la guerra en sí, lo que analizamos con Maca es esas maneras de mostrarla y esas maneras de insertar nuevos mecanismos de prensa distintos a los que se venían dando o reforzando los que ya empezaban a emerger. Y nada,
destacando la importancia de la prensa en esta conformación de sentido común, nos pareció importante ver estas disputas de legitimidad, observar y reobservar estos documentos que tenemos, las imágenes de la prensa del siglo XIX como de suma importancia para poder entender lo que es la prensa actualmente, las bases de esa prensa, los desarrollos de esa prensa, y también como para seguir moviéndonos en estas imágenes que no son obras de arte, pero nos disparan un montón de discursos sobre la presentación y la representación de los significantes y significados políticos. Ahí está. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad es de que fue una ponencia muy interesante. Personalmente no conocía este semanario y ya como tú lo dices, me parece que es muy pertinente mencionar que ya desde el siglo XIX se maneja esta manera de sátira en los periódicos, ¿no? Y que actualmente todavía se encuentra, al menos en México, semanalmente tenemos periódicos que hacen sátira del mismo presidente, de los gobiernos, y que son representaciones interesantes porque van ligada la imagen, el texto y el contexto social, político, económico de lo que sucede en el país, ¿no? Y que en este caso sí está enfocado en Paraguay, en Argentina, en la Triple Alianza, pero también lo podemos como contextualizar en otra época y en otro contexto, ¿no? Felicidades, muy interesante. Y tenemos ya la primera pregunta, que es si, por ejemplo, este semanario desacralizar a los mandatarios y autorrepresentarse, no se sacraliza necesariamente él mismo como el mosquito en todas las representaciones. Sí, yo creo que, primero muchas gracias por todo y por el comentario, y yo creo que por ahí ya apareciendo en un medio de prensa, la sacralización empieza como a no estar, y más conviviendo con otras imágenes sacralizadas, legitimadas y posicionadas en lugares en pedestales como son las obras de arte. Entonces, por ahí autorrepresentarse, más que sacralizarse en sí mismo, sí exaltar su figura y sí generar esta cosa de ponerse por encima del poder, pero yo creo que no genera ni un fanatismo ni una sacralización, porque es más que nada decir, bueno, yo que soy redactor, yo que soy autor, puedo producir, invitarlos a producir a los demás e invitarlos a todos en la crítica a posicionarnos por encima del poder, para comentar sobre ese poder y criticar ese poder. Claro, sí, entiendo. Tenemos ya otras preguntas. La siguiente es cómo reaccionó la comunidad paraguaya a esta representación satírica de figuras de poder. Por lo que estuvimos viendo con Maca, Paraguay tiene sus propios medios de prensa, es más, hay uno que en este momento no me acuerdo, que o sea, escribe, redacta y imprime muy insertos en la guerra, en la misma guerra está comentando, y hasta hay caricaturas, hay dibujos que muestran estas cosas de guerra. O sea, en ese sentido, Paraguay tiene su dispositivo de prensa, y además también tiene su dispositivo de prensa en el que ve al otro como un bárbaro. O sea, no es que Paraguay no tiene la herramienta para hacerlo. Utiliza el mismo recurso. Eh, por lo que tengo entendido, pero por ahí tendría que chequearlo, pero por lo que tengo entendido hay una división muy grande con respecto a la guerra, y mucha gente misma de Paraguay repudiaba al mandatario, pero como no profundicé tanto desde el punto de vista de Paraguay, sino más bien en estas relaciones entre el punto argentino y otros países, me faltaría esa pata. Ahí está silenciada. Ay, sí, lo siento. La siguiente pregunta es justo por qué se decidió titular al semanario El Mosquito, que simboliza. Así como decisión,
viste que uno en la esfera de la producción mucho a veces no puede saber esas cuestiones, y más porque como tomamos la imagen como documento y intentamos como trabajar desde adentro esas cosas, muchas veces sí pueden existir hipótesis, pero no nos cuesta decir, bueno, el mosquito se llama por esto, pero observando la imagen y viendo cómo interacciona con el texto y con estas cuestiones, el mosquito refiere más que nada a esta figura de pinchar, picar y revolotear a, en torno a lo que se critica, o sea, o criticar en torno al poder y nada, estas figuras de poder que lo que se va viendo no es solo dentro de la guerra, sino también en todo el tiempo en el que se desarrolla, va pinchando y picando y succionando para generar contenido a todos los presidentes de Argentina. Y que también, como creo que ya lo mencionaste, los mosquitos llegan a ser un poco molestos, ¿no? De tanto que están ahí picando y picando. Entonces creo que también Sí. eso es bastante interesante, que el semanario se autopercibe ya como molesto al momento de crear esta sátira que pues sí, yo creo que movió distintas situaciones en el Paraguay y también en Argentina, como dices. Sí, Eh, totalmente. Y Maca nos aclara que sí, es el Cabichuí, el Centinela, los medios paraguayos donde se representó el conflicto, ah, ahí en los comentarios. sí, Y sí, mucho de lo que decís es totalmente, o sea, esta cuestión de no plantarse como inocente y decir como, bueno, yo solo digo lo que pienso, sino yo soy consciente que te estoy molestando con lo que te digo y con lo que muestro, que eso es como lo que más me por ahí nos tiene que importar, como qué es lo que muestro para pincharte. Por ahí lo que digo muchas veces, yo puedo decir, pero por ahí con una imagen en la que te estoy, o sea, en la que el mosquito está pinchando, o sea, pincha muchísimo más, sí, 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 justo con claro. la caricatura. Y también como este poder que se habla a lo largo del estudio de historia del arte, el poder visual, ¿no? De la imagen y ahora de la imagen y el texto en conjunto, creo que, pues que sí, sí es potente en realidad. Y tenemos ya otras preguntas acumuladas. La siguiente es si el mosquito fue censurado o boicoteado de alguna manera por el gobierno. Por lo que tengo entendido en los años que estudiamos, muchas veces recibió, o sea, si bien en relación a otros medios tuvo una postura crítica, se conoce que puede haber recibido financiamiento de parte de algunos sectores. Entonces, me parece muy interesante cómo no se censura en estos 30 años en los que está, porque en cierto sentido el poder, o sea, va a empezar a utilizar este recurso crítico, como nos pasa ahora, va a usar este recurso crítico en su favor. Entonces quizás creo que hay una campaña de uno de los presidentes en las que el mosquito critica, pero el presidente no le molesta, le hace gracia y siente que hasta le conviene que el mosquito esté hablando de él. Entonces es muy interesante que, o sea, a veces la prensa se puede parar en ese rol, pero hay dinero de por medio y también hay resignificaciones de por medio que hacen que en vez de censurar, eh, se hagan otras cosas para mantenerse estable en la opinión pública. Ay, sí, claro. Tenemos otra que es si esta representación satírica, incluso de los mismos ciudadanos, puede aportar a los estereotipos que se tienen de los países. Sí, totalmente. Yo creo que lo busca también el mosquito, y no solo que lo busca, sino que la misma caricatura, por ser caricatura, constantemente trabaja sobre el estereotipo y sobre el estereotipar al otro en esas reducciones, porque elegir esos recursos formales de una caricatura implica achicar, agrandar, modificar, sintetizar un cuerpo para representarlo. Entonces, sí, yo creo que sí hay, en especial con Brasil. En Brasil yo creo que la misma vestimenta que le hacen al emperador sigue habiendo como una cuestión de crítica, a pesar de que el mosquito, o sea, está del lado de Brasil, entre comillas, hay una cierta burla con esa elección de la ropa de emperador y el cetro, y también con los gestos que le hacen a Venancio Flores y a Mitre, o sea, están en todo.
pero sí, yo creo que sí hay estereotipos. Y más en las que presenté antes, en las que hay animalización, o sea, y es como que mucho más. Sí, 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 totalmente. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, la puede hacer aquí vía Zoom o por Facebook, hacernos llegar su pregunta o algunos comentarios. Bueno, si no, pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por la ponencia, por la presentación. Igual vamos a dejar esta ponencia en las redes sociales para que nos sigan en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Y pues nada, esperamos que nos sigan y que sigan las ponencias a venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada, Mariana. Ótima apresentação, achei muito interessante. É mais uma referência, sempre aprendendo muito sobre história da América Latina aqui. Obrigada, Maca, também. Obrigada às duas. Adoro o sotaque. Adorei a apresentação, parabéns. Adoro crítica ao imperador brasileiro sempre, então também adoro o trabalho da imprensa Mosquito. E a Rede Lea vai deixar a apresentação disponível no canal do Facebook. E encerramos por aqui. Obrigada a todos e tchau!